Yo os voy a presentar a Pablo Flores y sería complicado presentar a Pablo referenciando su currículum, porque además no sería justo porque conociéndolo le faltan muchísimos méritos por incluir, porque como hombre de ciencia y letras no ha padecido esa curriculitis que nos caracteriza a las nuevas generaciones. Podríamos decir que ha dirigido más de 50 trabajos de investigación, ha participado en más de 24 proyectos, ha escrito más de 57 libros o capítulos de libros, más de 200 publicaciones en congresos, pero me gustaría presentar a Pablo por lo que no aparece en su currículum. Un sótano de casa lleno de puzzles y juegos matemáticos que os garantizo que ha estudiado al detalle. Una estantería rebosante de libros de didáctica, de divulgación, que os garantizo que se ha leído con devoción. Y un improvisado taller en cualquier sitio de la casa con papel, cartón, pegamento y miles de objetos matemáticos de lo más curioso que os garantizo que ha construido él. Y una colección de humor y matemáticas que sin duda ha utilizado no solo para enseñar matemática y didáctica, sino también para ayudarnos a sonreír. Siempre lo he dicho, yo de mayor quiero ser joven como Pablo, inquieto, curioso, científico e hiperactivo didácticamente hablando. Ahora es profesor titular del Departamento de Didáctica de la Matemática y ha sido catedrático de instituto en secundaria. Representa lo que más caracteriza a esta jornada, la conexión entre la investigación y la práctica educativa. Simboliza lo que es la didáctica aplicada de las matemáticas. Y me gusta referirme a él con la expresión bajar desde hombros de gigantes, porque nadie mejor que él aterriza al aula todo lo que sabe y es mucho. Es un profesor de alta capacidad didáctica. Usando la metáfora, podríamos diagnosticarlo por su índice psicométrico, un percentil muy superior, pero a los docentes nos gustan los diagnósticos por nominación de los compañeros, los que trabajan con él día a día, que saben que es casi enfermizo su compromiso con la tarea para preparar una clase, para implicarse en un seminario docente, para seleccionar y crear tareas matemáticas. Y su pasión por el trabajo en equipo, como ha demostrado en todos los colectivos que ha enriquecido, Thales, CIEN, Stalman, el propio Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Y de eso justo va a hablarnos hoy, de cómo diseñar sesiones de enriquecimiento para la alta capacidad, fundamentándose en la investigación. Y está a punto de jubilarse, así que como Jordan, a disfrutar de su last dance. Gracias, Pablo, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Rafa, pero primero me vas a permitir que me recupere. Lo siento. Bueno, este es el problema de que te presente además una persona a quien has dirigido la tesis y con quien tienes muchísimos afectos compartidos. Bueno, agradezco a todos los organizadores de haberme invitado a dar una conferencia en estas jornadas, especialmente esta con este título, aunque reconozco que en este caso mi colaboración pues es bastante modesta, porque la investigación en talento quizás la he visto más protagonizada desde otros ámbitos. Bueno, pero lo que sí quiero decir es que lo que voy a presentar es un trabajo que he compartido a través de mi trabajo con Rafa Ramírez, especialmente por haber compartido la tesis doctoral, por haberla hecho en el ambiente de talento matemático y por la serie de tareas y de sesiones de talento que hemos compartido los dos. Me voy a apoyar en ella porque gracias a su tesis fuimos viendo que los estudiantes con talento, aunque tienen capacidad visual, se apoyan preferentemente en elementos formales para sus razonamientos, ya que estos conocimientos le dan mucha más seguridad para los problemas. Y sin embargo, la capacidad que tienen es posible desarrollarla. Entendemos entonces que se puede llevar a cabo tareas de enriquecimiento que le favorezcan para un aspecto en el que destacan habitualmente menos notablemente, como es el razonamiento visual. Desde esta perspectiva he ido buscando algún problema de los que pudieran ser punto de partida de un trabajo de sesión con los estudiantes con talento. Uno de los problemas clásicos es el problema del volumen. El volumen es un concepto matemático que solemos afrontar sin buscar demasiados significados, porque lo resolvemos a través de fórmulas. Y dar sentido a estas fórmulas es relativamente sencillo cuando se trata de poliedros o de paralelepípedos, pero no está tan claro cuando se trata de pirámides. Es por eso que nos planteamos
cómo comprender las fórmulas del volumen de la pirámide, cómo ayudar a los chicos con talento a que profundicen en el concepto de volumen, cómo pueden apreciar que construir o relacionar la fórmula que da el volumen de la pirámide con las apreciaciones que ocurren desde el punto de vista visual. Sabemos que en el plano siempre es posible hacer una descomposición de polígonos y convertirlos en triángulos. Sin embargo, no es posible siempre en el espacio hacer esa transformación, especialmente con las pirámides. Entonces, para afrontar ese problema, llevamos a cabo lo que con Rafa Ramírez ha dado en llamar el reposo curricular. ¿En qué consiste el reposo curricular y por qué este nombre? Bueno, la idea de reposo surge de Rafael cuando quiere contraponerlo a la aceleración curricular, que suele ser una de las medidas que se propone para los alumnos con talento matemático o con otros talentos en otros ámbitos. Con esta idea de reposo se alude a que el profesor debe reposar el currículo profundizando en los significados de los conceptos matemáticos y con ello amplíe su visión, incorporando incluso elementos de razonamiento que emplean los matemáticos en su práctica profesional, pero también con vistas a que el alumno mire con cierto reposo problemas supuestamente resolubles mediante procedimientos estandarizados y rutinarios, de forma que amplíe su campo de significación. Esta propuesta se utiliza para buscar prácticas docentes ricas, como se está diciendo en estas jornadas, que permitan realizar una atención a la diversidad como la que significa el enriquecimiento, profundizando en los significados del contenido, incorporando elementos de la práctica matemática, cuidando siempre de hacer una enseñanza funcional que contribuya a desarrollar habilidades que lleven a un uso competente del dicho contenido. Las actividades planificadas están dirigidas a dar sentido a esos elementos matemáticos, encerrando procesos que barren diferentes aspectos cognitivos del contenido. Y para operativizar, se buscan problemas novedosos para los estudiantes, siempre encaminados a lograr el objetivo particular de cada sesión. Para ello, el profesor que la imparte, este enriquecimiento curricular destinado a alumnos con talento, se encuentra también en una situación interpretable a través del triángulo didáctico. Tiene que realizar una planificación de la enseñanza relativo a un contenido que, es cierto, no tiene una obligación de impartir porque puede delimitarlo con cierta libertad, y para ello tiene que tomar en consideración las investigaciones en didáctica a través de herramientas que ya se están trabajando con cierta sistematicidad. En nuestro grupo de investigación, el grupo de investigación didáctica de la matemática, pensamiento numérico y algebraico de la Universidad de Granada, llevamos utilizando una herramienta que llamamos análisis didáctico, un término genérico, pero que en nuestro ámbito tiene un significado particular. El término análisis didáctico empleado en Granada en el grupo PNA es una herramienta funcional que permite al profesor profundizar en las dimensiones curriculares para tomar decisiones fundamentadas. Arranca del proyecto docente de cátedra de Universidad de Luis Rico, primer catedrático de didáctica de la matemática en España, y ha sido objeto de debate en nuestro grupo y convertido en propuesta formativa en diversos textos que aparecen en esa diapositiva y que recogen su formulación a partir de teoría curricular y de las decisiones y caracterizaciones de la didáctica útil para el profesor, que ya se realizaron previamente por el doctor Rico al dirigir la colección Matemática, Cultura y Aprendizaje de la colección de la editorial Síntesis, o la posterior Educación Matemática en Secundaria, editada en los años 80 y 90. En este análisis se pretende examinar las dimensiones ética, cultural, social y cognitiva del currículo. Gracias a cada una de ellas se lleva a cabo distintos análisis. Estos análisis constituyen un ciclo de profundización que llevan al profesor
a ampliar el significado del contenido matemático que trabajará y de las dimensiones didácticas que pondrá en juego. El proceso de planificación encierra, preferentemente, los análisis de contenido, el análisis cognitivo y el análisis de instrucción relativos a ese contenido. Pero si el profesor pretende comprender mejor ese contenido, conviene comenzar realizando un análisis conceptual. De todo este ciclo de análisis, llegará a disponer de un repertorio de elementos matemáticos y didácticos que se pueden contrastar a través del análisis evaluativo una vez se ponga en marcha este proceso y que finalmente debe sintetizarse para convertirse en propuestas de sesiones siempre mejorables en años posteriores. Llevemos a cabo algunos de los apartados del análisis didáctico relativo al tema que nos compete, volumen. Vamos a esbozar esos elementos y para ello comenzamos con un análisis conceptual. En primer lugar, analizar el concepto de volumen requiere profundizar en el concepto de magnitud, cuya formulación matemática como semimódulo de clases de objetos nos hace ver que arranca de una relación de equivalencia establecida entre objetos mediante una comparación. La magnitud proviene de cómo se comparan objetos a los cuales es aplicable como cualidad para determinar que tienen la misma cantidad de magnitud. Este criterio de comparación es clave para determinar cuál es la característica y la cualidad que tratamos, en qué consiste la magnitud. El volumen en concreto se aplica a objetos diversos. En geometría se suele basar en cuerpos sólidos y la comparación se intuye a través de descomposiciones, pero sabemos que en otras materias, especialmente en física, se aceptan otros procesos como el principio de Arquímedes a partir de fluidos, o bien, incluso en matemáticas, el principio de Cavalieri, que nos lleva a hacer una comparación de superficies y longitudes en altura. La suma sí que está bastante sencilla en aspectos sólidos por medio de la reunión, y esta suma es perfectamente compatible con el orden que establecemos entre cantidades de volumen. Si profundizamos algo más, apreciaremos desde el diccionario de la RAE que, y siguiendo con los trabajos realizados en distintos ámbitos de la didáctica, como los de Janvier, que el volumen se aplica a objetos diversos. Según Janvier, hay una diferencia entre el espacio ocupado, la característica a cuantificar, y el volumen o medida de esa característica. Y es que la diferencia entre la magnitud y la medida nos va a dar claves para entender estos conceptos que después se convierten en fórmulas y por tanto en procesos de cálculo. Para realizar una medida comparamos con una cantidad que se toma como unidad y en el volumen, al menos en nombre, esa unidad se define de forma cúbica. Como se ha señalado, es fácil comparar esta forma con paralelepípedos, pero no es tan claro cuando se compara con pirámides. De hecho, Hilbert pone en cuestión la posibilidad de transformar de manera finita una pirámide en otro cuerpo congruente en volumen. Esta conjetura que Hilbert la convierte en 1900 en el tercer problema, quedó solventada con el teorema de Den, quien en 1901 demostró que no son equicompuestos de manera finita un cubo y un tetraedro del mismo volumen. Por tanto, arrancamos de un problema, dificultad de transformar pirámides en paralelepípedos, que permiten entre sí trasladarse a través de descomposiciones y recomposiciones. Y segundo,
que esa descomposición y recomposición sea de manera finita. Sin embargo, estas dificultades de comparaciones de cuerpos no resultan un obstáculo para la matemática formal. La matemática formal ha avanzado mediante procesos de descomposición infinita de los poliedros en lo que llama simples rampantes, es decir, simples que tienen única intersección en la frontera. Ello les lleva a definir el volumen como la magnitud general de medida de elementos geométricos, extensible a cualquier dimensión, pues no le impide este razonamiento el requerir el proceso infinito, tal como se emplea para el método de exhaustión y luego la forma de medida que corresponde al cálculo infinitesimal. Observamos, pues, que hay un problema de transformación de cuerpos geométricos que dificulta la relación de descomposición que permite comparar de manera finita los volúmenes, pero hay herramientas matemáticas para calcularlo, aunque sea por otros procedimientos. Realizar el análisis de contenido significa destacar, por una parte, la estructura conceptual del volumen, que arranca de los elementos básicos obtenidos en el análisis anterior y los elementos formales que lo constituyen. Observemos que en este análisis reforzamos la idea de que la fórmula del volumen de pirámide, basada en la descomposición de un paralelepípedo en 3 pirámides, obliga a emplear el principio de Cavalieri. A igual base y altura, las pirámides tienen igual volumen, que se basa en un proceso infinito. Los significados se enriquecen mediante el análisis de los fenómenos que se relacionan con el volumen, sus variedades, como destacan Piaget y colaboradores, o la necesidad de actividades que permitan crear lo que Freudenthal llama el objeto mental volumen. El concepto es complejo y requiere hacer comparaciones antes de establecer procedimientos formales que permiten su medida o cálculo, especialmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El análisis de contenido se cierra examinando formas de representar el volumen, que puede hacerse de manera concreta empleando sólidos, cada uno de los cuales representa una cantidad de volumen, o de manera simbólica, como las fórmulas más sofisticadas para obtener el volumen, que supone una integral triple o un determinante, o bien con elementos gráficos que tienen una traducción de unos a otros. El análisis cognitivo consiste en el estudio de las expectativas de aprendizaje, las limitaciones y las oportunidades, junto con las demandas cognitivas. Con la extensión que estamos planteando, la intención educativa es que los estudiantes con talento profundicen en el sentido del concepto de volumen, no se conformen con obtenerlo a partir de medidas de superficie y longitud. Pretendemos, por tanto, que desarrollen mejor sentido de la medida. Para ello, tienen que apreciar la diferencia entre el volumen como magnitud y su medida. Siguiendo las recomendaciones de Vergniaud y Janvier, nuestras expectativas de aprendizaje van dirigidas a que relacionen la obtención justificada de las fórmulas con la comparación de volúmenes, haciéndoles ver que las medidas de volumen no son habituales de manera directa, como estamos acostumbrados a compartir. Para poder realizar estas comparaciones de formas, tenemos que recurrir a descomposiciones y composiciones, lo que exige reforzar las dimensiones visuales que comentábamos al principio y que constituyen los elementos del sentido espacial. Por tanto, las expectativas que tenemos en sesiones en las que vamos dirigidas están encaminadas a contribuir a desarrollar un sentido de la medida que vaya acompañado con una visualización más clara de cómo comparar cantidades de volumen. Frente a estas expectativas, la didáctica nos advierte de limitaciones de aprendizaje reseñadas en diversas investigaciones.
Los trabajos de Janvier nos llaman la atención sobre las dificultades generales de los estudiantes, como la confusión bastante frecuente entre superficie y volumen, o la compleja relación entre volumen y capacidad, volumen ocupado y el continente. Pero también los trabajos realizados en alumnos con talento nos advierten de su predisposición a apoyarse en los cálculos o las dificultades para realizar esos razonamientos que se encierran o que se apoyan en visualizaciones. Bueno, los diversos documentos de investigaciones también nos han ofrecido oportunidades, experiencias sobre descomposición de cuerpos, actividades de comparación de volúmenes, construcción de cuerpos mediante piezas que nos pueden servir como punto de partida de la planificación instructiva que hagamos. Todos estos aportes nos hacen buscar tareas de enseñanza y organizarlas, siguiendo el análisis de instrucción, en secuencias que vayan encaminadas a alcanzar la profundización en significados que requiere el reposo curricular. Si queremos que los estudiantes lleven a cabo procesos de comparación mediante descomposiciones, deberemos repasar elementos de relleno de figuras, de composición de figuras, especialmente de pirámides, que los hemos elegido como forma clave de nuestro estudio, dada su complejidad. Para que se aprecie la medida mediante relleno con unidades, necesitamos relacionar este relleno de formas con el relleno del espacio. Para apreciar cómo se miden volúmenes de cuerpos, como las pirámides, para las que el teorema de Den nos ha advertido que no son equidescomponibles de manera finita. Siguiendo las recomendaciones de textos como los de la didáctica francesa citados anteriormente, Janvier y Vergniaud, también los de Freudenthal, tendremos que promover comparación directa, estimación de relaciones de equivalencia y orden, pese a la escasa disposición de los estudiantes con talento a hacer conjeturas que no se apoyen en razonamientos formales. Las búsquedas sobre el relleno de espacio, tanto de manera continua como de manera discreta, nos ha llevado a plantear la comparación del relleno de bolas y de los números piramidales que guardan regularidades que ayudan a confirmar o reforzar conjeturas. Por último, los procesos de razonamiento sin fórmulas nos llevan a buscar nuevas construcciones, como la basada en relacionar los procesos de relleno del espacio, es decir, las pirámides y los tetraedros, con el cubo. Con todo esto previo, planteamos sesiones de clase con el esquema que se presenta aquí. Iniciar a través del problema que se quiere resolver, obtener razonadamente la fórmula del volumen del tetraedro mediante descomposiciones, plantear actividades encaminadas al problema final y, en unos casos, hemos llegado a plantear como salida de la sesión que los estudiantes construyan un tetraedro de volumen dado. Durante varios cursos hemos puesto en juego una sesión dedicada al relleno del espacio y este se basa en un puzzle de construcción de pirámides y tetraedro que parece oportuno considerar. Arrancábamos con el problema de estudiar los tetrabric. ¿Por qué se llama tetrabric? Para apreciar el interés de buscar rellenos en el espacio. La contraposición entre la facilidad de construcción y la facilidad de almacenamiento ha llevado a cambio de unas primeras figuras que tenían forma de tetraedro a después otras que han tenido forma de paralelepípedos. Posteriormente, utilizando un puzzle, el puzzle de pirámides de Keops, que está formado por picos, zuecos en notación de Matilakika, tejados y pirámides, buscábamos construir nuevas figuras para finalmente apreciar cómo todas las piezas están constituidas por tetraedros y pirámides. Posteriormente veíamos que estas figuras
son la base de diversos puzzles que existen en el mercado para formar pirámides. La composición de pirámides y tetraedros determinan redes que requieren diferente grado de visualización espacial. Mientras las pirámides se apoyan en caras horizontales formando rodajas, los tetraedros se apoyan sucesivamente en caras inclinadas con ángulos diedros poco familiares. Esta sesión terminaba estableciendo el modelo de relleno del espacio en tetraedros y pirámides. La sesión sobre el volumen del tetraedro tiene como hilo conductor la comparación del volumen de una pirámide y un tetraedro de la misma arista, obligándoles a mirar cantidades de volumen más que fórmulas. Tiene como fin llegar a obtener justificadamente algunas fórmulas del volumen del tetraedro, principalmente por descomposiciones, relacionándolo con figuras conocidas y empleando razonamientos que se apoyan en lo manipulativo y visual, y emplea como elementos de razonamiento matemático el concepto de fórmula matemática y las descomposiciones continuas y discretas de los cuerpos geométricos. Como he comentado, la primera actividad era comparar la cantidad de volumen de una pirámide y un tetraedro de la misma arista a partir de figuras en madera. Tras realizar la comparación directa, abrimos diversos caminos. Nos hemos decantado por dos: descomponer y componer nuevas pirámides y tetraedros utilizando el puzzle, o formar tetraedros y pirámides con el mismo objeto, con bolas. Componer pirámides y tetraedros significa hacer pirámides de lado 2, 3, es a lo más que llega el puzzle. El fin del puzzle de la pirámide de Keops es obtener una pirámide de lado 3, pero permite construir el tetraedro del lado 2 y el lado 3 y analizar las piezas, examinando cada una de las piezas y viendo la composición de los pirámides y tetraedros dobles y triples. Aparece una relación que muestra claramente la superioridad del volumen de la pirámide sobre el tetraedro, pero no se aprecia en cuánto. En las sesiones que hemos llevado a cabo, ningún estudiante ha sugerido utilizar la razón de semejanza entre volúmenes para apreciar la relación buscada, aunque si hubiera aparecido, no se habría aceptado como definitiva por carecer de justificación suficiente, o se habría dejado como otra de las justificaciones basadas en razonamientos no fundamentados. Formar pirámides y tetraedros con bolas da lugar a los números tetraédricos y piramidales, cuyo proceso de construcción recursivo es original por reforzar su complementariedad. Es muy curioso apreciar las bolas colocadas en posiciones ortogonales en las capas de la pirámide, mientras que aparentemente las bolas colocadas en las capas del tetraedro tienen forma isométrica, pero si los consideramos en las capas oblicuas, aparecerán otra vez los ángulos rectos. Igualmente, en las caras oblicuas de la pirámide aparecen los ángulos de la isometría que aparece, isométricos que aparecen en las capas horizontales de los tetraedros. Con gran riqueza de elementos se llega, utilizando el triángulo de Pascal y la relación entre ellos, llegamos a la construcción de los números piramidales y tetraédricos que bien nos permiten, o bien con el programa Excel o con el cálculo de límites, dependiendo la complejidad de las matemáticas trabajadas por los alumnos con los que contemos, mostrar que en el límite la pirámide es doble que el tetraedro. Todos estos elementos siguen empleando una idea de infinito, no lo neguemos, y cierta oscuridad visual.
por basarse finalmente en razonamientos formales. Paso al límite, el cálculo Excel. Buscamos entonces nuevos procedimientos y los dirigimos a ubicar el tetraedro y la pirámide en un cubo. Situación que arranca de ver un tetraedro formado por 6 diagonales del cubo. Y este tetraedro se completa con 4 figuras, 4 tetraedros, que llamamos triedros trirrectángulos porque se unen formando una pirámide de igual arista. Y son triedros trirrectángulos, los llamábamos así, por indicar la existencia de 3 ángulos rectos en uno de los vértices. Uniendo 2 de estos triedros trirrectángulos, obtenemos una pirámide de igual altura y base que un tetraedro, lo que volvería a confirmar que el volumen de la pirámide es doble que el tetraedro. Pero de nuevo, para demostrar esta propiedad, tendríamos que basarnos en el principio de Cavalieri. Son 2 pirámides con igual base y altura. Lo que no observamos es que la descomposición de una de ellas permita construir la otra. En el proceso de preparar esta sesión, buscamos una manera de realizar un proceso nuevo de obtención del volumen de las piezas. En este caso, encontramos un proceso recursivo que no esperábamos que los estudiantes hicieran, se lo enseñábamos como una de las posibles explicaciones, en que consiste en truncar progresivamente el triedro trirrectángulo y apreciando que se convierte en un fractal, formado siempre por una serie de cubos. Este proceso es infinito, pero recursivo, lo que no contradice el teorema de Dehn, que dio por demostrado el tercer problema de Hilbert. Dichos cubos se pueden colocar sobre el cubo original, de manera que se observa, utilizando para ello también una de las clásicas demostraciones impalables de Nielsen, que ocupan 1/3 del volumen de medio cubo del prisma cuadrado de altura la mitad de la arista del cubo, es decir, 1/6 del cubo. De nuevo, este razonamiento nos lleva a apreciar que P es igual a 2T y que el volumen del tetraedro es 1/3 del volumen del cubo en el que se incorpora. Con esta propiedad aceptada, pedimos a los estudiantes que encuentren la fórmula que permite calcular el volumen del tetraedro en función de la longitud de su lado, conociendo la relación anterior con el volumen del cubo en que su lado es la diagonal de las caras. A partir del tetrabrick y de la construcción sencilla que el tetrabrick acepta, podíamos hacer en este caso un tetraedro de un volumen determinado, para lo cual era necesario conocer su arista y saber además cómo se puede llevar a cabo esa construcción. Si observamos esta ubicación del tetraedro y la pirámide dentro del cubo, se puede ver que se guarda una imagen más clara de la relación existente entre los rellenos del espacio. El clásico relleno en cubos se ve surcado por el relleno en pirámides y tetraedros. La imagen no figura a partir de un paralelepípedo más grande, porque si aparecieran las caras desde en todo el nivel, en las caras frontales, perderíamos de vista lo que hay en el interior. Entonces, hemos de contar que lo que está presente son una serie de filas de cubos en distintos planos. Y aún así, se puede observar cómo hay la complementariedad de los octaedros y tetraedros que forman parte del cubo que podría servir de base a ese relleno del espacio
gracias al cual podemos obtener la medida en metros cúbicos, por utilizar la unidad tradicional. Como se ve, la sesión hace que los estudiantes vean diversas formas de argumentación que permiten llegar a la obtención del volumen del tetraedro, su comparación con el de la pirámide, y siempre atendiendo a razonamientos visuales que se han ido explicitando y relacionando con los razonamientos que llevan a la fórmula tradicional. En conclusión, en esta exposición hemos querido mostrar cómo el reposo curricular ayuda, más que dar respuesta, como decía en el título, a emplear elementos de investigación en didáctica y en matemáticas para generar sesiones de atención a los estudiantes con alta capacidad matemática. Una de las herramientas que hemos planteado ha sido lo que el análisis didáctico, tal como lo entendemos en Granada, como forma de llevar a cabo una profundización en los significados del contenido, en las expectativas cognitivas que tenemos con su aprendizaje y en los medios instruccionales que disponemos para seleccionarlos de manera ordenada hacia el fin pretendido. Hemos mostrado que como consecuencia de este reposo curricular llevado a cabo por el profesor, se ha logrado una profundización en el significado del concepto de volumen, realizando para ello un análisis didáctico. Dentro de los análisis parciales, hemos aportado elementos novedosos y evocadores para los alumnos, para tratar de que observen que las matemáticas dan lugar a las fórmulas a través de una serie de razonamientos y procesos que pueden llegar ellos a comprender sin necesidad de dejarse llevar por la superioridad que significa el cálculo formal matemático. De esta forma, los cálculos formales se aposentan sobre una justificación que podrán dar lugar a que se comprendan con mayor significado. Y todos estos cálculos formales los hemos tratado de hacer a partir de razonamientos visuales y prácticos y plásticos, diría yo, incluyendo elementos de razonamiento que se emplean en matemáticas y que, tratados de manera explícita, pueden hacer apreciar a estos estudiantes con talento algunos aspectos del razonamiento matemático que no suelen ser objeto de los cursos de matemáticas de las enseñanzas dirigidas a alumnos en general, por considerar que no deberían constituir obstáculos de aprendizaje, en el sentido de que los estudiantes no supieran discriminar qué cosas son las que forman parte de su aprendizaje esperado y qué cosas son herramientas que les favorecen alcanzar los resultados matemáticos. Esperamos que estos aportes sean útiles para dar apoyo al tratamiento enriquecedor del currículum que requiere lo que llamamos ese enriquecimiento del currículum que no signifique avance, no signifique cambio de contenidos, sino profundización en ellos, que son los que consideramos más interesantes para los estudiantes con talento, al menos en los programas en los que nosotros hemos participado. Y sin que eso requiera avanzar hacia nuevos resultados o hacia otros campos de la matemática que no desechamos, pero que nos parecen que obedecen a otra razón de ser. Entendemos también que las actitudes de reposo puede ser un beneficio para un profesor de aula, puesto que le ayuda a tener una mayor caracterización de significados del contenido y a la vez disponer de medios entre los cuales seleccionar los que le parecen más adecuados a la finalidad que pretende. Espero que esto sea así y le agradezco su atención. Pablo, muchísimas gracias por la claridad, por la idea
y por ceñirte al tiempo, vamos, súper obediente. Y esto te lo ha hecho de una manera reposada y súper clara. Entonces, vamos a abrir el chat y si alguien quiere trasladarle alguna pregunta, recogemos alguna de ellas y se las trasladamos a Pablo. ¿Quiere alguien intervenir? Bueno, no sé si Pablo no está viendo el chat, pero ahora todo el mundo te está haciendo un aplauso virtual y dándote las gracias. Y por aquí Antonio Ledesma te dice, Pablo, amigo maestro, ¿cómo se nota quién sabe? Una excelente presentación y muy clara. ¿Vale? Muchas gracias por profundizar y muchísimas gracias a todo el mundo. Dar tiempo a hacer una pregunta, lo digo porque si alguien quiere trasladarle alguna inquietud. Pablo, te pregunta por aquí Francisco Valero que cómo surgió el método de truncamiento de la pirámide. No te podría decir. Tú sabes, Rafa y yo tenemos hace tiempo intentando enviar un artículo a revistas entre divulgación didáctica sobre este método. Nos llegaron a decir que el método estaba reproduciendo un método de que Claudia Alsina había empleado y hablé con Claudia Alsina para planteárselo y me dijo que no, que para nada, que le parecía muy original y bueno, pues lo habíamos sacado entre los dos. Recuerdo intuiciones y la verdad es que tengo que reconocer que tengo una muy buena visión espacial y soy capaz de jugar con imágenes mentales haciendo este tipo de cosas. La compartí con Rafa y nos salió. Es así, no puedo decir más. Estamos avanzando un poco en ella y hemos visto que es aplicable a cualquier paralelepípedo descompuesto en tetraedro, no en tetraedro regular, sino en el interior. Vemos que sale, que nos da lugar a una comparación mediante un proceso fractal, aunque haya que hacer algunas alteraciones, pero no puedo decir más. Ahora mismo no me acuerdo cómo fueron las razones por las que surgió esa descomposición. Es la intuición llevada a la práctica. Bueno, yo que ya a veces hago de memoria de Pablo, lo recuerdo entrando al despacho, como siempre, con una cartulina reciclada de cartas o de Olimpiadas de las tales, y que había descubierto, como él ve las pirámides, igual que el resto de los mortales vemos los cubos, pues el truncamiento lo había calculado, lo había hecho fractal, traía el fractal hecho y todos los deberes. Entonces fue algo genial. Y en relación a esa pregunta, Francisco José Gómez te pregunta, Pablo, si te has estudiado alguna otra figura relacionada mediante el método de truncamiento fractal. El que hemos estudiado ha sido aplicarlo a que no arranque de un cubo, sino que arranque de un paralelepípedo sin necesidad de que sean ortogonales. Y efectivamente sale, ¿eh? Lo tenemos ya hecho. O sea, afortunadamente Rafa trabaja muy bien el GeoGebra 3D y ha podido hacer las figuras, por ahí lo tenemos planteado y ya digo, yo no sé si está mandado a alguna revista y ahí esperando que nos den la respuesta, pero sí nos gustaría, bueno, por lo menos que se conociera, que apareciera en las demostraciones sin palabras, porque creo que tiene interés desde el punto de vista es plástico. Ángel te pregunta, bueno, que puede hablar si quiere, pero yo te lo leo aquí. Imagino que habéis experimentado con estudiantes de Stalmar, ¿no? La sesión que ha puesto Pablo de Stalmar. Como habéis dicho, hace falta mucha capacidad de visualización. ¿Cómo se defienden en este contexto los estudiantes más puramente analíticos? Ángel, tú no sé, la caracterización, no tenemos hecho una caracterización tan precisa de los estudiantes de Stalmat
porque al no tener un seguimiento continuo, los mismos profesores con los estudiantes durante todas las sesiones, cuesta trabajo. Tenemos más, mi intervención suele ser puntual y entonces no tengo la conexión. Sí que es cierto que se aprecia cómo algunos alumnos, algunos estudiantes tienen mayor facilidad, por ejemplo, para colocar los tetraedros, las piezas que constituyen el tetraedro uno sobre otro, porque reconozcamos el puzzle clásico del tetraedro que constituye dos picos unidos, la primera vez que lo hacen a cualquiera es bastante complicado. Bueno, pues la ampliación del tetraedro al tetraedro del lado doble, del lado triple, no es fácil, especialmente para aquellos más analíticos. Entonces hemos visto que efectivamente los analíticos, los que tenían recursos, querían aplicar el teorema de la altura, el teorema de las medianas para calcular el punto de apoyo de la altura del tetraedro, querían buscar entonces la altura del tetraedro a través del teorema de Pitágoras, y bueno, pues eso lo que pasa es que le decíamos está muy bien y si quieres hacerlo así, pero de todas maneras tendremos que hacer el proceso de construcción. Hemos de reconocer que los puzzles son a la vez un momento de trabajo con cierta intensidad, pero también un elemento de distracción. El reto que se les plantea a los estudiantes de Stalmat, que muchos de ellos tienen una cierta expectativa de competitividad, los distrae desde el punto de vista de que parece que si no lo logran han perdido esa cualidad de talento que a ellos le da mucha seguridad. A algunos de ellos, a los que como llamáis más, como llama Ángel, más analíticos. Comenta también por aquí, Pablo, que lo convierto yo en pregunta, que una inquietud de Pablo Beltrán, que la clave para atender la diversidad de una manera inclusiva puede ser que todos se beneficien del reposo que ha hecho este profesor. Tú lo podrías responder perfectamente. Pablo siempre es más prudente en estas cosas, pero yo si me queréis os comparto una reflexión y es que yo pienso que un maestro debería de diseñar su clase pensando en los alumnos de alta capacidad, aunque no tenga, y luego desmenuzar esa tarea rica para los demás. Es como si un chico que tiene problemas le damos todos los días, yo siempre uso una metáfora de darle todos los días arroz blanco totalmente insípido. Esas son las tareas que le damos y los chicos, pues normal, entre las dificultades que tienen y lo que los aburrimos, pues no conseguimos nada. Sin embargo, si conseguimos hacer una paella rica, una tarea con un montón de fundamento, a ese chico que le tiene más trabajo, se la machacamos la verdurita o le colamos el caldo, pero ya está tomando algo consistente. O sea, yo pienso que es más fácil partir de una tarea rica y luego adaptarla para todos. Pero vamos, es una opinión personal y ya sabéis, Pablo es prudente, como son cosas que todavía no tenemos fundamentadas, pues dejadlo que lo he dicho yo y ya está. Y Adela te comenta por aquí que, perdón, se me ha ido, es muy buen ejemplo para los docentes. Hay que entender que en las clases debe tener en cuenta la forma de procesar tanto analítica y también la geométrica. ¿Vale? Es muy curioso porque en la comparación directa de un tetraedro y una pirámide de madera, en general, el primer razonamiento que hacen los estudiantes que llamáis analíticos es más grande el volumen de la pirámide porque tiene más caras. O sea que, en el fondo, aunque no sea cierto del todo el comentario de Janvier respecto a la confusión de la superficie lateral, pero se buscan elementos de comparación con los cuales podamos tener argumentos de apoyo. Y es que romper una pirámide para formar otra es que es muy difícil. Sí. Y te pregunta Lidia por aquí, Pablo, si has pensado experimentar esto de armar de puzzles en 3D virtualmente. ¿Dificultaría esto la visualización o por lo contrario la potenciará? He estado en el taller de Juanmi y estaba pensando, lo bonito sería convertir eso, hacer una secuencia en la que se mostrara, en este caso, el truncamiento para obtener esto. Pero no podemos dejar de pensar que toda proyección de este tipo es una proyección bidimensional. Es verdad que hay programas ahora fantásticos con los cuales podemos cambiar la perspectiva de mirada o tener unas gafas de realidad virtual y todo eso.
Pero en cualquier caso es mostrar. Y a mí me parece que lo interesante de las sesiones de Stalmaz que estamos llevando a cabo es que por encima de mostrar son sesiones de hacer, de favorecer que hagan, Mientras que un vídeo en el que le muestres puede ser un elemento de enriquecimiento, pero yo entiendo que tiene menos valor. Eso es más pasivo, la actuación del sujeto es más pasiva.